Hola, somos Glory y Juli, amigas y ginecólogas compartiendo historias de la vida real desde la experiencia de mujeres reales. ¿Cómo has estado, Juli? Bien, Glory, aquí feliz de volver a grabar y bueno, con pena, pero muy agradecida con Adri porque, bueno, es la segunda vez que grabamos este episodio. El primero fue ensayo. Pero bueno, a ver, siempre venimos acá con expectativa y con sorpresa, ¿verdad? Porque no sabemos qué vamos a grabar. Hoy, bueno, tenemos que ser sinceras, ya lo grabamos una vez, pero, o sea, no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Había que pasar la pena con Adri y decirles, bueno, se nos perdió. Exacto. Un problema técnico. Un problema. Pero la verdad que, o sea, el contenido que tiene este capítulo es, ¿verdad? Toca en todos los sentidos. Y además yo ya lo había prometido a un montón de pacientes. Sí, hay que grabarla. Total, no, es un tema de tanta importancia y también tan cotidiano como, ¿verdad? Lo podemos ir desarrollando ahorita, que no podíamos dejar la oportunidad de simplemente pues de ahí pasárnoslo. Así que, bueno, primero para empezar vamos a presentar a nuestra invitada. Así que Adri, preséntate vos porque esa es la tradición, ¿verdad? O sea, danos un poco de background, a qué te dedicas y bueno, un poquito sobre vos. Y bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad, aunque sea la segunda. De verdad, muchísimas gracias. Es un honor para mí realmente estar hoy acá. Soy Adri Rodón, soy fisioterapeuta, especialista en suelo pélvico. Ya tengo 6 añitos de estar ejerciendo en la especialidad, gracias a Dios. Y actualmente tengo mi propia clínica en San Antonio de Belén, y se llama Clínica Ara. Entonces por ahí estoy, cuento con varios estudios y me he tratado de formar a lo largo de estos años pues en todo lo que es suelo pélvico y también el tema de la sexualidad, ¿verdad? En lo que es la fisiosexología. Súper. Ok. Yo obviamente ya me sé todas las respuestas, ¿verdad? Pero quiero que Adri nos cuente qué fue lo que la llevó a escoger como esta rama, ¿verdad? Porque es una rama de tu carrera y que además se relaciona un poco con vos. Eso me pareció increíble de este podcast. Yo quería rescatar esto porque nosotros nos podemos sentar aquí a pasar un momento increíble, a hablar en misa, ¿verdad? Pero cuando tenemos a alguien que quiere compartir su historia personal y quiere, esto es como desvestirse, porque uno venir a hablar aquí, divino, yo vengo todos los días. No dirían en mi posgrado, pero bueno. Pero cuando ya uno viene a hablar de su propia historia y a desvestirse, es tan valioso, y sobre todo con este tema que vamos a tocar el día de hoy, porque cuando tenemos un problema pensamos que somos los únicos y que no hay nadie más, y nos da miedo hablar y nos da miedo pedir ayuda. Entonces, yo sí quiero empezar por ahí. Súper. Bueno, sí, realmente que la fisioterapia de suelo pélvico había llegado a cambiar mi vida por completo. Recuerdo que estaba justamente terminando la licenciatura de la U y en el último cuatrimestre llegó un colega pues a dar una charla acerca de qué era fisioterapia de suelo pélvico, porque en ese momento solo nos decían existe, ¿verdad? No nos decían un poquito más acerca del tema, no había nada en Costa Rica. Entonces, cuando él empezó a hablar de todo este tema, ¿verdad? Fue como que un choque contra pared, porque yo decía, wow, hay muchas cosas que a mí me estaban sucediendo. Yo ese momento, tenía muchísimos problemas con el tema de incontinencia, aguantaba mucho por estar en la U, viajaba muy largo, tenía pérdidas de orina, ¿verdad? Siendo tan joven, no siendo mamá y muchas cosas, factores que tal vez hoy en día se habla un poquito más como causas. Y algo muy importante también, bueno, en ese momento estaba casada, ¿verdad? Y desde que inició mi matrimonio empecé a tener demasiado dolor en relaciones sexuales y yo no entendía qué estaba pasando. Yo vivía bajo un contexto muy diferente a lo que es hoy en día mi vida, bajo el tema de la iglesia y demás. Entonces, hasta de que ya había tabú y mito en ese tema, en tema de iglesia, ¿verdad? Era muchísimo más conservador. Y realmente no tenía con quién hablarlo, no tenía con quién decirlo, tal vez se lo comentaba a una amiga, pero
me decían, no, sí, ahorita se le quita. Y yo, ok, ya pasó 1 año y medio y esta cuestión es súper dolorosa para mí. O sea, yo no entendía cómo a la gente le gustaba esto, ¿verdad? O sea, como para qué se mortifican de esa manera. Porque para mí era algo terrible y yo realmente no veía cómo llegar a normalizar algo que me hacía súper mal sentir como mujer, me sentía súper frustrada, sentía como que yo nací defectuosa, como que algo en mí estaba mal, ¿verdad? Y me sentía única, precisamente, ¿verdad? Entonces, cuando yo escucho hablar de suelo pélvico y todas las cosas y áreas que trabaja el suelo pélvico, y una de ellas, el tema de la sexualidad y el dolor en relaciones sexuales, que existen varias disfunciones, entonces me llamó mucho la atención y me acerqué con mi colega y le expliqué lo que yo estaba pasando. Y en ese momento él me dijo como no, tengo que evaluarte y demás. Entonces tomé la decisión con muchísima vergüenza, con muchísima pena, porque era hombre tras de eso, era súper joven. Entonces yo decía, Dios mío, a mí nadie me ha visto que no sea mi esposo, entonces santísimo, ¿verdad? Y entonces me atreví a ir. De verdad fue de mucho valor por todo lo que pasaba a nivel de nervios y todo. Y estaba presentando un vaginismo súper grande, con una debilidad del suelo pélvico muy grande, que por eso tenía las pérdidas de orina y no aguantaba las ganas de orinar realmente. O sea, yo tenía que salir corriendo si no me orinaba. En 2 ocasiones me reía y me orinaba por completo. Entonces, miras que eso impactó demasiado mi vida y poco a poco empecé sesiones de tratamiento que iba con demasiada pena, demasiada angustia, demasiada vergüenza. Y empecé a preguntar un poco más acerca del tema, como yo decía, qué rajado, cuántas mujeres están pasando en serio por lo que yo estoy pasando, lo que pasé, y no saben que hay solución, claro, que tienen que normalizar su dolor, tienen que tal vez tener muchos problemas en su matrimonio, no sé, ¿verdad? Ellas como mujeres, la frustración, el autoestima inclusive, ¿verdad? Y tal vez que hasta algo tan sencillo que esté en un grupo de amigas y empiecen a vacilar con tema de ay, orgasmos, y ay, aquí y acá, y usted como, para mí eso es lo peor, o sea, ¿qué les pasa, amigas? O sea, ubíquense. Entonces, la verdad era una situación bastante complicada y ahí es donde vi la necesidad de que yo dije, bueno, quiero ayudar y me gustaría que no pasaran lo que yo pasé y si puedo ayudarlas a que ellas se sientan mejor, ¿verdad? Y ayudarles y decirles, mira, si hay solución, realmente pues lo iba a hacer, ¿verdad? Entonces, hoy en día es muy lindo haber tomado esa decisión de haber sido paciente y llegar a ser especialista en esta área que realmente cambió mi vida, claro, cambió mi autoestima, cambió mi forma de verme, cambió muchos pensamientos que yo tenía de que es súper sano y súper bueno conocerse, tocarse, saber qué tienes, qué no tienes, qué te gusta, qué no te gusta, y que el dolor no hay por qué normalizarlo hoy en día. Claro. Sí, precisamente, bueno, uno de los pilares con los que hemos desarrollado todas estas conversaciones es generar un ambiente en el que se puedan discutir este tipo de cosas, ¿verdad? Y así como lo hemos ido navegando a lo largo de los diferentes episodios, hemos hablado, por ejemplo, del tabú o el susto que representa para ciertas pacientes, para ciertas mujeres, consultar con el ginecólogo, por ejemplo. Y entonces, como vos lo decís, o sea, si además del ginecólogo pensar que haya algún otro profesional que tenga también que andar examinando por ahí, ¿verdad? Para muchas mujeres, por el mismo desconocimiento, puede resultar algo como completamente, ¿verdad? Impensable, ¿verdad? Entonces, bueno, como ya probablemente lo pueden ir deduciendo, el capítulo de hoy lo que queremos tratar es precisamente piso pélvico y dentro de la parte de disfunciones sexuales, pues el tema del vaginismo. Quisiera, Adri, tal vez que nos des una descripción de cuando hablamos de piso pélvico, de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque aquí la idea es ir desde lo más básico e ir construyendo pues la conversación tal vez allá temas un poco más complejos, ¿verdad? Sí, de hecho es muy curioso porque siempre cuando uno habla de suelo pélvico es como, y yo tengo eso, y los hombres también tienen, y los niños también, ¿verdad? Y es algo que sí, claramente es parte de nuestro cuerpo, pero ha sido un gran desconocido a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad? Entonces cuando hablamos de suelo pélvico, muchos dicen, ay, sí, es que es como una maquita, o está como por ahí, o, ¿verdad? O el pene, vagina, y no, sino que
vamos a ver, el suelo pélvico es un conjunto de estructuras, músculo, fascia, ligamentos, que están dentro de la cavidad de la pelvis, ¿verdad? Entonces tenemos los huesitos, ¿verdad? Y justamente a nivel interno hay músculo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Bueno, nos ayudan en la parte sexual, me ayudan a sostener los órganos, ¿verdad? En el caso de las mujeres, recto, útero, vejiga, en el caso de los hombres, la próstata, ¿verdad? La vejiga, el recto y demás. Y también nos ayuda en la parte de la continencia. Entonces ellos son los que nos ayudan a que no se nos escapen orines, no se nos escapen gases y heces de manera involuntaria. Y justamente esta musculatura puede tener o una debilidad muy grande, ¿verdad? Y también puede llegar a tener demasiada tensión, ¿verdad? Entonces cumple funciones muy importantes en nuestro cuerpo, que también parte del hecho de que tengamos una buena calidad de vida, ¿verdad? Y tener una buena funcionalidad de suelo pélvico es que cada función que generemos, que vayamos al baño tranquilamente, que si tomamos un poquito de agua, bueno, no tenemos que ir corriendo al baño, dolores pélvicos, por ejemplo, que durante el embarazo pues todo sea de la mejor manera, que a la hora del parto ayuda a la rotación de bebé, que en la parte sexual podamos tener orgasmos, que podamos disfrutar, que podamos tener una penetración sin dolor, por ejemplo, y engloban pues muchísimas áreas, también hasta inclusive en el caso de los hombres, ¿verdad? Todo el tema de la eyaculación, todo el tema, cumple muchísimas funciones y ahí es donde entra, ¿verdad? Que la fisioterapia se centra en que todos esos músculos y toda esa área funcione de la manera correcta, ¿verdad? Claramente el suelo pélvico, cuando hablamos de suelo pélvico, tendemos como a aislar un poquito, porque tal vez lo vemos como una estructura, funciona músculos y ya, ¿verdad? Pero él funciona también como en equipo con la zona lumbar y también con el área abdominal, ¿verdad? Entonces ya hablamos como de un trabajo grande en equipo que a la hora de, pues, de conexiones, por decirlo así, si algo está pasando en abdomen, puede verse reflejado en suelo pélvico, en la musculatura, y también en zona lumbar, en abdomen, y la verdad nosotros nos concentramos mucho en darle mucha importancia tanto a esa musculatura como a todo lo que lo rodea, que le ayuda a que funcione bien. Claro. Entonces podemos decir que el suelo pélvico es un tema súper extenso y que abarca un todo, ¿verdad? Porque estamos conectados suelo pélvico, pared abdominal, cavidad abdominopélvica, ¿verdad? Entonces hay que escoger qué vamos a hablar hoy. Exacto. Yo quisiera, sí, digamos, como para tal vez arrancar, introducir, contar que, bueno, obviamente sumado a la ya experiencia de Adri, no es infrecuente que uno en la consulta se tope con pacientes que de repente, incluso hasta tal vez previo a la consulta, escriben preguntando, buenas, ¿ustedes hacen el Papa Nicolau bajo sedación? Una vez me pasó, ¿verdad? Y entonces obviamente eso llama la atención, o sea, porque uno entiende, por ejemplo, que la experiencia puede ser un poco, ¿verdad?, difícil para ciertas pacientes, que tal vez por experiencias previas no sea del todo placentero pues ir al ginecólogo y demás, pero generalmente ese tipo de consultas obviamente a uno le indican que hay algo más allá al fondo, ¿verdad? Y que definitivamente la exploración ginecológica resulta casi que insoportable, o sea, insoportable al punto de pedir que si la pueden dormir mientras se lo hacen, ¿verdad? Entonces, en mi experiencia es curioso porque no ha sido, como les digo, infrecuente que ya sea o que las pacientes lo consulten de previo o que ya estando uno en la evaluación propiamente, uno note que a pesar de que obviamente uno esté tratando de conversar con la paciente de previo, explicarle qué es lo que va a pasar, ofrecer un ambiente, ¿verdad?, de tranquilidad, de empatía y demás, haya esa resistencia, ¿verdad?, casi que involuntaria, que bueno, ahora Adri nos irá a hablar del tema, de precisamente la introducción del espéculo o la exploración ginecológica en sí. Entonces, o sea que vamos a hablar de vaginismo. Exacto. Okay. Antes de que Adri nos explique vaginismo, bueno, yo siempre le he hecho una leída a lo que vamos a ver. Sí, es la zapa del grupo. Siento que tengo que decir esto como para el mundo femenino, porque pacientes con vaginismo o no, ¿cuántas veces has escuchado el término soy estrechita? Frecuentísimo. Soy estrechita, doctora, revíseme porque yo creo que no soy normal. Y creo que hasta este momento yo no he tenido
una paciente que tenga estructuras anatómicas normales, ojo que estoy diciendo normales, que yo diga, ay, tiene una vagina súper corta. Sí, como es que sea estrechita. anatómicamente imposible examinarlo. Exacto. Sí. Y esto me estoy refiriendo a una de mis amigas que no sé si han visto esos llaveritos de espéculo. Y yo siempre la molesto y yo le voy a llevar esto. Voy a llevar esto porque esto es estrechito. Pero a lo que viene esto que os estoy molestando es que una de las definiciones que hablaba del vaginismo es pacientes con vaginas anatómicamente normales. Y con eso quiero introducir el tema para que Adri nos siga contando qué es lo que pasa en el vaginismo y por qué se produce. O sea, todo se produce por lo mismo, hay diferentes causas, hay alguna clasificación. Sí, bueno, el vaginismo es un tema muy curioso porque sí es como algo que se va se puede ir desencadenando o puede pasar de un pronto a otro, ¿verdad? Ok, el vaginismo en sí es la contracción involuntaria de la musculatura del suelo pélvico, ¿verdad? Justamente yo también he tenido pacientes diciendo, no, es que bueno, me duele mucho tener relaciones sexuales, pero yo creo que es por estrechez, porque soy como muy apretadita, como que vengo de fábrica pues así, ¿verdad? Y ya la evalúo, ¿verdad? Y no, digo, no es que seas estrechita, ¿verdad? Y a veces uno crece, porque yo crecí inclusive con ese concepto en un momento, ¿verdad? Yo decía, ¿será que yo de verdad como que no se me formó bien ahí? Soy estrechita. Sí. No, pero es una duda completamente... No, sí. Total. Por eso quise empezar con esto, porque claro, es como partir de somos anatómicamente normales. Sí, y ¿qué es lo que pasa? Que como tenemos músculo, ¿verdad? Se puede contraer de manera involuntaria, crear un tono excesivo, ¿verdad? Y crear una estrechez, ¿verdad? Que limitan la elasticidad de los tejidos, limitan como esa flexibilidad que debe tener la vagina en sí, ¿verdad? Para que pueda introducirse un tampax, un espéculo, un pene, un consolador, etcétera, una copa menstrual, por ejemplo, sin mayor problema, ¿verdad? Entonces, el vaginismo puede venir asociado a diferentes causas: traumatismos, golpes directos en la zona, ¿verdad? Accidentes, también puede verse causas psicoemocionales, ¿verdad? Que es muy importante. He tenido pacientes que han pasado por violaciones, que han sido abusadas de diferentes maneras, también visualmente, o he tenido varias pacientes que en ese caso fue como también parte de mi causa, falta de conocimiento del tema, ¿verdad? Porque yo pensaba que eso era algo tan malo hasta que llegara el matrimonio, que yo me bloqueé completamente, ¿verdad? Y psicoemocionalmente yo bloqueé esa musculatura y se contrajo involuntariamente, y mi primera vez fue sumamente dolorosa, y ahí automáticamente mi sistema nervioso entró en alerta, y es relación sexual igual a dolor. Exacto. Entonces colabora y va sumando, ¿verdad? De que cada vez te tensas, de que cada vez vamos al ginecólogo, uy, la espécula, uy, y se pone tensa y empieza a respirar, y empieza el sistema nervioso a estar en alerta, ¿verdad? Y no te permite relajar. Entonces, si ya tenemos una contracción involuntaria y le sumamos a ese miedo al dolor, ¿verdad?, de esa área, entonces se dispara muchísimo más fuerte el vaginismo. Ahora, hay otra disfunción que es la dispareunia, empieza dolor en relaciones sexuales de cierta musculatura, puede avanzar a agravarse un poquito más y puede llegar a terminar en vaginismo, que esos son casos, por ejemplo, en pacientes que he tenido cesárea, que empiezan con dolor en relaciones sexuales luego de que ya tienen a su bebé, le duele, pero ya llega un momento en que no pudieron penetrar en una noche, ¿verdad? Pasó a un vaginismo porque fue tanto el dolor que ya entra el tema del sistema nervioso y la parte psicoemocional, que lo que hace es tensar, y ya la musculatura aumenta el tono por completo y hay un cierre, ¿verdad? Entonces, causas son bastante las causas, pero son cosas que se pueden trabajar y se pueden ir mejorando continuamente. A mí me parece muy interesante varias cosas de lo que dijiste. Primero, la palabra clave involuntario, ¿cierto? O sea, porque así también como Juli nos introducía con este estudio amplio que hizo de la definición, que era precisamente en personas, en mujeres con estructuras anatómicas normales, también entonces entra el tema de que es algo que yo no estoy haciendo porque yo quiero, ¿verdad?
que en muchas pacientes literalmente ese es como de los primeros puntos que creo que al enterarse ellas que ok, está ocurriendo, pero sí es cierto, no es nada malo en vos, o sea, es algo que involuntariamente está ocurriendo. Yo siento que ahí es donde literal como que se abre una luz, ¿verdad?, de esperanza, como decir, ok, no era yo la que me lo estaba imaginando, o sea, es literal mi cuerpo que está teniendo una reacción que, como vos estás explicando, tiene un origen, y que obviamente pues desencadena todo esto. Cuando, por ejemplo, hay... Porque vos has mencionado, ¿verdad?, el tema de traumatismos, ya sea físicos o también abuso sexual, etcétera. En una oportunidad a mí me tocó con una paciente que igual la exploración fue dificultosa en el sentido, ¿verdad?, de que estaba teniendo probablemente toda esta sintomatología asociada, y cuando uno, ¿verdad?, obviamente uno trata como de hacer las consultas de una manera pues también sutil, porque uno no va a decir como, hey, disculpe, ustedes la abusaron, ¿verdad? O sea, sí, no se trata de eso, ¿verdad? Es un tema sensible, exacto, delicado. Entonces, en lo que yo estaba conversando con ella y le estaba precisamente, ¿verdad?, exponiendo las diferentes causas y demás, inmediatamente me dijo como, no, es que a mí nunca he tenido una mala experiencia sexual, todo siempre ha sido ¿verdad?, con consentimiento, etcétera. Entonces creo que también es importante lo que vos estás explicando, incluso de que puede ser algo adquirido con el tiempo, ¿verdad? O sea, como decir, no por el hecho de que todo estaba normal, entre comillas, en un inicio y que de repente empeces a desarrollar esto, significa que es que tengas que tener clarísimo cuándo fue que inició, ¿cierto? Sí, totalmente. De hecho, también pasa, por ejemplo, en pacientitas que han pasado por cirugías pélvicas. He tenido el caso de chicas que luego de cirugías pélvicas tal vez su recuperación fue muy tensa, muy estresante, si tal vez que les tocó llevar mucho ellas solas, ¿verdad? Entonces este tema también, o tal vez se forzaron, ¿verdad? Y cuando intentaron fue tanto el dolor y ya hubo un cierre involuntario y ya después se desencadenó muchísimo dolor en las penetraciones. Y también he tenido casos muy interesantes de, por ejemplo, que nunca fui abusada, nunca he tenido una caída, un golpe, no he tenido hijos, pero resulta que la primera vez que lo intenté fue terrible. Ninguno de los dos ni sabíamos qué estábamos haciendo, intentamos choque, y fue tan doloroso, hasta sangró y todo, que eso generó un trauma en ella a nivel psicoemocional. Claro. Entonces, a partir de ahí, claro, ella va a pensar, o las pacientes piensan que todos van a seguir siendo igual. Entonces, volvemos a lo mismo, adquieres un rechazo a la zona, adquieres un rechazo al acto. Entonces, una de las cosas importantes es tratar de ver lo que significa para vos una relación sexual. Si a vos una relación sexual es igual a dolor, es lo mismo que va a ser una revisión ginecológica, va a ser igual dolor terrible en mi peor momento en la vida, ¿verdad? Porque es una sola con la cual te desconectaste. Exacto. Por completo. Eso te iba a decir, porque esto nos abre a un tema como muy extenso también, ¿verdad? Porque no solo es el hecho de la relación sexual como tal, sino es la sexualidad, ¿verdad? Como explorarse, saber qué nos gusta. Yo pienso que es muy difícil ir a una relación sexual sin saber qué te gusta, porque si vos no sabes, el otro menos va a saber. Es como que vaya y pesque en mar abierto. Amigo, puedes pescar una ballena, puedes pescar nada. Y algo muy común que yo he encontrado en estas pacientes es que muchas ven como tabú el hecho de la autoexploración. Entonces, si empezamos desde ahí, no tengo un conocimiento de mi cuerpo, llegué a un salto mortal, a una relación sexual y, ¿verdad? Claro. Fue traumático, ni siquiera supe que era rico, y ahí el trauma que generó. Claro. Sí, y en este caso, que por ejemplo lo que estaba diciendo Adri, de experiencias donde ninguno de los dos sabía qué hacer, por ejemplo, pero qué tal vez una chica que literal no sabe nada y se topa con aquel otro que nada más viene a lo suyo, ¿verdad? Sin importarle si la chica la pasó bien o no, todavía eso lo hace peor, ¿verdad? O sea, porque es como ese sentimiento de sí, no lo logré, ¿verdad? Yo lo que también pienso es que cuando hablamos de todo esto de la sexualidad, y bueno, tomando el ejemplo de lo que Adri nos contaba en su experiencia, si uno ve para atrás, tal vez se encuentra como más resistencia, pero afortunadamente en la época en la que vivimos,
ya se ha difundido más la información, ya no hablamos de este autoconocimiento como con un morbo, ¿verdad? O sea, no como con esa sensación de, ¿verdad? Sino literal como una parte integral de hombre y mujer, ¿verdad? Tampoco que es pecado. Exacto, exacto. Y el punto que vean lo importante que es que puede llegar no solo a una disfunción sexual, que en este caso pues obviamente con todas las consecuencias que eso lleve, tanto a nivel personal, autoestima que vos mencionabas, pero incluso hasta tal vez evitar una exploración ginecológica a tiempo para un problema de salud mayor, digamos, que comprometa su vida, etcétera. Es decir, si nos ponemos como ya a unir la telaraña, ¿verdad? Se vuelve algo súper complejo. Claro. Y de ahí que nuevamente hacemos énfasis en la necesidad de tomar esta información como una herramienta para el disfrute, el placer y demás, pero también como una herramienta de prevención y de salud en sí, ¿verdad? Totalmente. Y es que, digamos, eso es lo que decías, Juli, si nos vamos un poquito más atrás, ¿verdad? A mí en consulta, cuando vienen con vaginismo, veo que vienen muy desconectadas con su cuerpo. Una tarea muy sencilla. Bueno, vas a ir a casa, vas a agarrar el espejito, vas a abrir las piernitas y vas a dibujar tu vagina, vas a dibujar lo que ves y me vas a señalar qué es cada cosa, ¿verdad? Llegan, Adri, no me conozco, no sé, o sea, ¿por dónde orino? O sea, ¿por dónde sale mi hija? ¿Por dónde salió mi hija? ¿Verdad? Entonces, algo tan sencillo de que estructuralmente de saber, me llegó una paciente y me dice, mira, me di cuenta que tenía un lunar. Toda mi vida tenía un lunar. Muy importante. Sí, eso es importantísimo. Es claro. importantísimo. Entonces, trato de llevarlas a lo más básico. ¿Por qué? Porque algo importante es que veamos, como digamos, por ejemplo, te haces chequeos, ¿verdad? No sé, de sangre, del corazón y eso, porque sabes que tenés que estar bien y eso te va a ayudar a estar bien y por salud y todo. Pero también el área de suelo pélvico, el área de vejiga, el área de útero, el área, toda la parte ginecológica es sumamente importante y hay que darle ese cuidado. Pero si estás peleada con el área, entonces lo vas a quitar de tu esquema corporal, no le vas a dar importancia. Me produce dolor, lo quito, no me interesa que me revisen, mejor lo pospongo, mejor vamos a ir llevando, la verdad. Entonces, algo muy importante, y yo siempre algo que insto es como ver tu suelo pélvico, ver tu área genital, verte como es una parte más de tu cuerpo que también necesita ser valorada, cuidada y amada, que sea parte de tu esquema corporal, que ok, me estoy tocando, ¿qué estoy tocando? ¿Qué tengo? O sabes que tienes 5 dedos, ¿cómo es tu vagina? ¿Verdad? ¿Qué coloración tiene? También es verte, revisarte, porque si ya ves que, por ejemplo, mira, es que tenía este lunar y me aparecieron 3 más, qué raro, voy a ir a chequearme, ¿verdad? Entonces también eso insta mucho el autoconocimiento y la autoexploración para que vos también le des cuidado y así puedes prevenir, cuidar mucho más de tu salud para evitar secuelas o evitar circunstancias más complicadas a un mediano y largo plazo inclusive. Claro. ¿Verdad? Entonces sí, el auto, yo por mucho tiempo lo vi como pecado, lo vi malo, lo vi, censurado fuera de mí, ¿verdad? Esa parte no es mía. Esa parte no es mía hasta que me case. Ya ahí es de otra persona y mía y de ahí vamos a ver qué sucede. Claro. Y a mí me da pavor ir a un ginecólogo, ¿verdad? Pero pavor sí, en exceso. Y entonces no está mal revisarse, ¿verdad? Y hoy en día, o sea, no es como que venís mal de fábrica, no es que seas estrechita, no es que puede estar sucediendo algo, y también es importante que lo que vos hagas con tu cuerpo está bajo tu responsabilidad, y así también como el cuidarte para que no te llegue a pasar algo más. Es tu responsabilidad cuidar de ti, digamos. A raíz de todo esto se me vienen a la mente 2 cosas. Primero, Adri, ¿vos qué pensarías? Si, por ejemplo, vos hubieras estado así de, no sé, 17 años, escuchando este podcast ahí en el bus, camino a la U, ¿vos crees que hubiese habido un chance de que hubieses podido identificar el problema previo a que llegara ya al momento de ya estar casada y que fuera problemas dentro del matrimonio, etcétera? ¿Hay alguna forma, porque eso a mí me parece interesante, o sea, hay alguna forma de que uno le pueda decir a las pacientes, mira,
no hay que llegar al extremo de que sea imposible, por ejemplo, una penetración al momento de una relación sexual para notar que hay algo que está off, ¿verdad? Que hay algo que está incorrecto. ¿Vos qué pensarías? Sí, por ejemplo, digamos, he tenido chicas muy, muy jóvenes que vienen porque tal vez ponerse un Tampax es algo terrible, ¿verdad? Y yo sé que ya es porque ya tuvieron relaciones sexuales, el Tampax o algo así, o generan ciertas molestias. De hecho, tuve una paciente que ella no había tenido relaciones sexuales, pero el roce de la ropa le generaba mucho dolor, o ella tocarse es como que le generaba dolor, y donde ella sentía así todo súper cerrado. Entonces, por más que ella intentara como así, era de verdad, porque también tenemos musculatura externa, ¿verdad? Que está cubierta por los labios, y esa musculatura externa de hecho es la más importante en el área sexual, porque esos músculos tienen que tener buena fuerza, buen tono, porque ahí se contiene la sangre para que el clítoris aumente su tamaño y podamos llegar pues al orgasmo y la excitación y todo este tema, ¿verdad? Entonces, si esta musculatura está demasiado tensa, generando dolor inclusive con la palpación, o está con mucha debilidad, puede haber un escape venoso, no llegar al orgasmo, que ya es por otro lado, ¿verdad? O decirnos, mira, sí, porque hay pacientes con vaginismo que yo evalúo esa musculatura, ¿verdad? Superficial, y es mucho dolor el que presenta, ¿verdad? Entonces, sí hay ciertas cosas importantes que yo digo, bueno, si yo tuviera 17 años, yo digo, qué rico esta información, que siento que voy a ir mejor preparada en dado caso de que pase algo, sé que puede pasar y que puedo pedir ayuda, y que es algo que me puede pasar a mí y a cualquier otra chica, ¿verdad? Porque uno, esa sensación de sentirse única es una sensación muy fea, porque uno se siente como en un hueco. Muy solo, soledad. Muy solo, mucha soledad, exactamente, donde vos no decís como, mira, si es que voy y le digo, tal vez voy a sentir cierta empatía, o cómo le digo esto a mi mamá o a mis hermanas, me van a juzgar o me van a decir, ¿verdad? Ay, es que usted piensa en esas cosas, ¿verdad? Y yo no sé, entonces esa sensación de única. Entonces, algo muy lindo cuando me llegan casos de vaginismo, con solamente el decirles, mira, es que no eres la única, a veces estallan hasta llorar, a veces como, ¿en serio? O sea, es como, wow, ¿verdad? Y a mí me pasó así, ¿verdad? Cuando yo empecé a ser paciente y entender que yo no era la única que estaba pasando por eso, y que todavía hay demasiadas chicas que ni siquiera saben que hay solución, ¿verdad? Y que esto es un problema silencioso en la sociedad, porque es muy curioso, hubo un tiempo donde se hizo como una encuesta y tuvimos la oportunidad de evaluar a demasiadas mujeres, y muchas, era un gran porcentaje de incontinencia urinaria, pero la otra incontinencia urinaria más problemas en relaciones sexuales, dolores, dispareunia, vaginismo o así. Entonces es un problema muy grande hoy en día en la mujer, porque también crecemos con ese chip del machismo, de mira, es que el hombre es el que tiene que disfrutar, el hombre es el que eyacula, y el hombre es el que le importa más eso, el hombre es el que solamente piensa en eso. No, también la mujer tiene derecho a disfrutar, también tiene derecho a decir, mira, esa posición no me gustó, probemos esto, mira, correte para allá porque allá siento más rico, mira tal cosa. Tener esa libertad de expresión para que sea un equipo en el área de intimidad, ¿verdad? Y que a la hora del ginecólogo sientan la libertad de, uy, voy al ginecólogo, bueno, vamos a ver cómo estoy, qué chido. Claro, total. Yo ahora quiero que nos haga un preview porque obviamente yo sé que cada consulta es individualizada y todo, pero a ver, muchas de las pacientes que yo he tenido en el consultorio con vaginismo, esto es muy triste lo que voy a decir, pero muchas se han hecho el autodiagnóstico, o sea, como que ya se desesperan tanto que es como, doctora, es que yo creo que yo tengo vaginismo, y pues sí, la reviso y sí, o sea, bien diagnosticada. Entonces, esto nos habla como del grado de soledad que la paciente puede tener, a que nadie no tenía nadie a quien acudir que le hiciera el diagnóstico. Como dices, es un mal silencioso, pero además, este preview me gustaría que lo hicieras porque después de todo este camino tan duro, bueno, ya tener un diagnóstico o un posible diagnóstico, que la paciente pueda saber cómo va a ser mi primera consulta. O sea, ¿qué es lo que haces? Yo sé que con cada uno es diferente, pero más o menos, ¿qué me hacen? ¿Verdad? Y nos contás a nosotros también, porque a veces me preguntan, ¿qué me hacen? Y yo, te evalúan. Yo, Adri, te evalúa, con un montón de aparatos. Pero en realidad me gustaría... Exacto, peor. Pero en realidad me gustaría que nos contaras. O sea,
Porque a veces también no van porque van, o sea, les da miedo que tal vez van a sentir más dolor, ¿verdad? Vienen de nosotros de un espéculo. Entonces, sí sería como interesante como que nos dieras ese preview. Claro, de hecho, justamente cuando yo iba a la evaluación, yo decía, santísima, ¿verdad? ¿A qué voy? Y qué nervios, y yo sentía, yo sudaba y las manos se me ponían frías, y eso pasan las pacientes, ¿verdad? Vieras que yo en consulta, digamos, como, ¿verdad? O sea, pongo mi caso de que yo experimenté el ser paciente, entonces logro comprender muchas cosas, ¿verdad? Entonces, vieras que en primera instancia, pues obviamente ocurre una evaluación. La evaluación no duele, no molesta. Yo evalúo la parte de musculatura externa. Si veo, ¿verdad? Ya contacto y demás, que puedo introducir un dedito, lo hago. Si veo que no, automáticamente me retiro y voy con ultrasonido. Entonces, ultrasonido, le pido ciertas pruebas y demás, me quedo con palpaciones externas, doy el diagnóstico, le doy el tratamiento, ¿verdad? Y también evalúo, ¿cómo te digo? Como, es que no es como que escaneo, sino como trato de descifrar, digamos, cómo ella realmente se siente ante el problema y el sistema nervioso de ella cómo está, porque eso es muy importante en las terapias, ¿verdad? Porque si está constantemente al rechazo, de hecho me pasó con una paciente que estaba constantemente al rechazo, iba a ser muy difícil. De hecho, tuve el caso de una paciente, una chica súper joven, 20, 21 años, tenía un vaginismo bastante importante. De hecho, en la evaluación no intenté introducir ni siquiera, nada más me fui al área abdominal, área lumbar, me fui con ultrasonido, y le empecé a explicar todo lo que íbamos a trabajar y demás. Y en consulta, para ella, digamos, el sistema nervioso estaba tan alterado, con esta área tan desconectada, que cada vez que yo me ponía enfrente sin tocarla, para ella era una angustia, pero además nos puedo explicar cómo ella realmente era como demasiado terrible estar solamente acostada y verme a mí al frente que yo iba a trabajar esa área. Entonces empecé a trabajarla en las primeras sesiones, ¿verdad? Con aparatología de manera externa, buscando obviamente un objetivo fisiológico terapéutico, pero busqué más ganarme la confianza de ella, ¿verdad? Bajarle el sistema nervioso de que está en un lugar seguro, en un lugar lleno de confianza, que lo que se le va a estar dando, se le está haciendo, va a estar bien para ella. Entonces, donde bajo el sistema nervioso y donde ella se siente más tranquila, ya la tercera sesión, donde ella confiaba en mí, ya pude trabajar la zona y ella ya estaba tranquila, nerviosita, pero tranquila. Entonces, me devuelvo un poquito. En vista de ciertos casos que he tenido, digamos a nivel general, la evaluación nunca es dolorosa, nunca es buscando someter al paciente a algo realmente incómodo o doloroso, y ya luego las siguientes sesiones en tratamiento, que es donde todavía llegan más nerviosas porque ya es el tema de hacer, no evaluar. Lo que busco es generar un ambiente de confianza, un ambiente de empatía, un ambiente de seguridad para la paciente, y me enfoco mucho en empezar a trabajar externo para que ellas se sientan tranquilas, y poco a poco me voy procediendo, por decirlo así, o procedo a pues ir trabajando ya la parte más que todo más focalizada a nivel vaginal. Pero nunca, digamos, yo siempre les digo, se maneja los tratamientos a tu ritmo. En el momento en que sientas algo, paramos, ¿ok? Porque tiene que ser un ambiente seguro donde no sea de que voy a ir a aguantar y que esto, y que estresante y me está doliendo, pero tengo que aguantar porque tengo que estar bien y porque no, ya eso ya es un fracaso de tratamiento. Entonces busco eso básicamente, donde trabajar externamente, que no haya dolor, molestia, y obviamente en objetivos y metas, logrando pues lo que quiero a través de las sesiones, ¿verdad? ¿Y en algún momento se considera la necesidad de dar una terapia que también involucre solamente, por ejemplo, ayuda psicológica o sea, que sea, digamos, integral en ese sentido? Totalmente. Hay casos, digamos, que sí he tenido que decirles, o sea, tenemos que acompañar esto con un profesional en psicología, ¿verdad? Porque tenemos que abarcar dos cositas pues de la mano para poder llegar, ¿verdad? Porque si la causa fue algo psicoemocional muy fuerte, si no sanamos eso, ¿verdad? A nivel por allá arriba, entonces aquí abajo constantemente va a estar repercutiendo, ¿verdad? O sea, nuestro cuerpo somatiza demasiado, ¿verdad? Inclusive tuve una paciente que por demasiado estrés todo lo somatizaba en suelo pélvico y tenía una tensión
importantísima, un tono súper aumentado porque su cuerpo somatizaba mucho. Entonces, en casos así, tal vez puedo recomendar psicología o, por ejemplo, logro referir, por ejemplo, metámonos un poquito en el tema del mindful. Eso te iba a decir. Meditemos. Eso te iba a decir, las pacientes que las sacamos, o sea, obviamente sacando, bueno, no sacándolas del todo, pero es que alguien que ha tenido una situación traumática, pues es lógico que necesita mucha ayuda por todos los lados, ¿verdad? Meditación puede ser una de esas, pero digamos, las pacientes que no han tenido ningún evento traumático, hay algo ya registrado con respecto al suelo pélvico y el piso pélvico que nos puede ayudar a conectar, porque obviamente, bueno, la meditación es full conciencia, ¿verdad? Conectarnos, pero hay algo registrado en cuanto a terapia de piso pélvico. Vieras que yo lo que mando mucho y me ayuda muchísimo en terapia son las tareitas en casa. Por ejemplo, digamos que se dibujen. Por ejemplo, que un vibrador. Entonces les explico, ok, vamos a usar este vibrador y yo les doy indicaciones conforme vayamos evolucionando en la terapia de cómo utilizarlo. Vamos a trabajar externo. Entonces, eso ayuda un montón, porque ellas le van perdiendo el miedo porque es algo que ellas mismas en su casa están utilizando y que ellas están midiendo que si siento dolor no lo saco. Ok, mira, lo metí, no me dolió, wow. Entonces, eso sistema nervioso literalmente baja montones y ellas empiezan a tener más seguridad y más confianza con ellas mismas. Entonces, ese chip de dolor, relación igual a dolor, y ellas ven que ya empiezan a introducir cosas o se ponen cosas y no les duelen y demás, eso se va desapareciendo. Entonces, para mí la mejor terapia es como mandarlas a que empiecen a amar su cuerpo, a tocarse, a conocerse, ella solita, no que nadie externo venga a introducir a alguien, ni siquiera meto a la pareja, no digo, ay mira, poner a tu esposo o a tu novio que te haga con el vibrador, no, ellas mismas, para que ellas vuelvan a generar esa conexión con ellas mismas y traiga paz a nivel emocional y en todo sentido. Sí, es interesante porque ahora que vos dijiste, contándonos que vos decías que una X a esa área y que después ya en el matrimonio iba a ser de alguien más compartido, por así decirlo. Y es curioso porque sí, yo lo pienso también de esa manera, o sea, qué poderoso es pensar que para uno poder estar bien con una persona, o sea, con una pareja, uno tiene primero que estar bien uno, o sea, cómodo en su propia piel, digamos. Y quizá eso, pues, no sé, se ha aplicado a diferentes áreas de la vida, de la salud, pero tal vez uno no lo piensa desde el punto de vista precisamente de estructuras, ¿verdad?, anatómicas del área genital, tal vez por estigma o por lo que sea, pero es tan importante como sentirse cómoda, no sé, cómo lleva el pelo o con el peso que tiene, etcétera, ¿verdad? O sea, todo al fin y al cabo se resume en autoestima, en amar el cuerpo y en poder ser capaz de disfrutar uno primero y pues obviamente extender ese disfrute a la pareja con la que uno esté. Yo pensé que la X que estabas diciendo era como de la relación de tu virginidad, del matrimonio. Ah, claro, sí, o sea, como también. Dije, sí, claro, Sí. Se relaciona. Se relaciona completamente. Eso es importantísimo. Y también el apoyo en parejas. O sea, el apoyo de la pareja en sí, ¿verdad? Porque he tenido casos y a mí me tocó pasar por eso, ¿verdad? De que tal vez no hay esa comprensión, entonces más bien es como, digo, otra vez usted con dolor, ay, es que qué pereza, usted es lo mismo de siempre, fijo, se lo está inventando, ¿verdad? Y cosas así que digamos es fuerte porque uno dice, pucha, pero no lo estoy haciendo, sí. ¿verdad? Es como, ¿y qué pereza? Entonces, uno pensar que cuando uno está con una persona y vos vivís eso con esa persona, pero estás pasando algo, entonces como que te culpabilizas. Claro. Y muchas pacientes llegan con muchísima culpa porque les duele, ¿verdad? Y eso, digo, pucha, porque cuántas culpas cargamos que no nos corresponden realmente. Total. ¿Verdad? Y a personas externas llegan a culpabilizarnos y que no es justo en sí, ¿verdad? Entonces, el apoyo en pareja es muy, muy importante. Hay casos en los que se tiene full, hay casos en los que no se tiene, ¿verdad? Pero siempre lo que se insta o insto es
amor propio, ¿verdad? Y responsabilizarnos porque realmente sí, porque es como, sí, es que yo no llego al orgasmo por su culpa. O también, ¿verdad? Los hombres cargan hoy en día con mucha responsabilidad de que es que tengo que hacer que ella termine, que ella se venga, ¿verdad? Y de hecho es muy bonito porque cuando llevé un experto en fisiosexología, la profe, y esto es algo que me caló muchísimo, ella decía, o sea, es que siempre han pensado que la relación sexual, el objetivo es eyacular y orgasmo. Y eso está todo mal. O sea, el hecho de que una mujer no llegue al orgasmo no quiere decir que fue algo, o que el hombre no sirvió, o que ella no sirve, o que no puede. No, es que una relación sexual es un todo, que vos te sientas bien con una penetración, que vos sientas rico, que vos estés compenetrada con tu pareja, que vos te sientas plena, que se te das guapa, deseada, y que yo te deseo y me deseo. Es algo de amor propio también, que cuando, como vos decías, o sea, es que si yo me amo, entonces todo fluye, ¿verdad? Primero soy yo para luego poder crear algo con alguien. Y eso es parte mucho en el hecho también de una relación sexual, ¿verdad? Si vos te conoces, si vos sabes que te gusta y además sabes que no es orgasmo, y el otro sí, y se vino, y no se vino, y es una desesperación por el objetivo final. No, o sea, el orgasmo ya es como un plus, pero no lo es todo. Sí, y lastimosamente, si uno se ubica, no sé, en la adolescencia, y bueno, parte de lo que también hemos hablado en otros episodios, de que las redes sociales han sido súper beneficiosas, bueno, en el caso nuestro con este proyecto, ha sido nuestra manera de llegar a muchos hombres y mujeres, pero bien guiado, ¿verdad? Porque lastimosamente ahora existe una facilidad casi que inmediata, ¿verdad?, de obtener información que no siempre está correcta. Y habrán muchos también, digo adolescentes, porque obviamente es en esa época en la que uno empieza a explorar esta parte del ser de uno, y que probablemente en muchísimos casos se enfoca únicamente en, uy, mae, ¿en cuánto llegó? ¿Y cuánto duró? Y, ¿verdad? O sea, como cosas que obviamente tal vez ya la madurez también, no los vamos a tratar mal a los adolescentes en el sentido de que no saben que es un cerebro que está también madurando, pero de nuevo, si tuviéramos o pudiéramos expresar todo esto de una forma abierta, con la adecuada guía, ¿cuántos beneficios podríamos tener en una vida más adulta temprana, digamos? Sí, volvemos a la raíz, todo se trata de educación. Todo se trata de educación, para eso estamos aquí. Exacto. Y también para muchas mamás que nos ven, mamás jóvenes, saber que el hecho de hablarles a sus hijas claro de sexualidad no es abrirle un portillo, es empoderamiento, es prevenir algo, un padecimiento. O sea, qué importante que muchas de nuestras pacientes con vaginismo, que la pasan tan mal, porque la pasan muy mal, no tuvieron ninguna experiencia traumática, y es algo meramente educativo, ¿verdad? Y también de sus parejas, ¿verdad? Porque si soy mamá de un niño y le enseño al niño a ser compasivo, y le enseño a la niña que es que yo no, la relación sexual no es para cumplirle al marido. Entonces me voy a frustrar menos si un día algo pasó, pero no este salto de no le cumplí a mi marido, entonces se va a ir con otra, ¿verdad? Porque esto es lo que vemos socialmente, y creo que ahora está cambiando un poco la educación, pero antes era así. Y por eso es este círculo vicioso, que podemos llegar a algo tan importante como un vaginismo, o sea, claro, de una... Total, no, y ahora que vos mencionas eso, también no yéndonos muy largo, vos y yo, digamos, hablando en nuestra área, en nuestro gremio, ahora Adri mencionaba de cuántas culpas ajenas que cargan mujeres. ¿Cuántas veces ha sido culpa hasta del mismo médico que le tomó el primer Papa Nicolau? Sí. Y que le dijo, ay no, mamita, cooperando, es que usted se está poniendo muy tensa, es que, o sea, palabras que tal vez en su momento la misma persona ni siquiera, ¿verdad?, internalizó lo que puede eso haber tenido de impacto en el futuro de esa paciente. Entonces, bueno, si es un llamado, como vos decís, eso es lo que es demasiado bonito, bueno, no sé, a mí me encanta de estas conversaciones, que en serio yo siento que no hay límite de edad ni de grado académico de a qué se dedique la persona, etcétera. O sea, realmente nos involucra a todos, porque nos une desde la esencia del simple hecho de ser humano, o sea, de ser persona, y de buscar entre todos
aumentar el conocimiento precisamente para que nos lleve a una satisfacción personal máxima. Exacto. Y bueno, ya para concluir este tema, una de las preguntas más importantes que me hacen, y se la voy a hacer a Adri, ¿se cura el vaginismo, Adri? Sí. De hecho, según estaba pensando, y yo sí hay solución. Y claro que se disfruta al máximo. Muy bien. Prueba viviente. No, es que a mí me preguntan mucho, doctora, pero esto sí se cura. Es como, claro, cuando uno tiene un problema crónico, es que nadie sabe que es un problema crónico hasta que alguien tiene algo crónico, un dolor o lo que sea. Yo creo que se pierde como el hilo del tiempo y parece que no. Sí, que no pues tiene fin. Exacto, como que ya ha pasado tanto que... Sí, totalmente. De hecho, algo lindo, ¿verdad? Que es de escuchar es cuando te dicen, has pasado esto por tantos años y sí hay solución, puedes terminar de pasar por esto, ¿verdad? Entonces, es algo que ocurre con el vaginismo. Cuando a mí me lo dijeron, yo no lo creí, yo jamás en la vida, ¿verdad? Hoy en día no estoy casada, disfruto mi sexualidad, pero una vez que, pues, disfruto mi sexualidad sanamente, pero una vez que me recuperé fue muy vacilón porque justamente estaba llevando la especialidad. Y yo recuerdo que tenía compañeras colombianas y así, ¿verdad? Otros países, ecuatorianas, panameñas y todo. Y cuando llegaron a la sexualidad, todo el mundo reventó en hablar, sí, el orgasmo y que no sé qué. Y yo pronto decía, Dios mío, porque yo nunca había experimentado un orgasmo. O sea, yo decía, ¿por qué les gusta eso? No entiendo, ¿verdad? Seguía sola en esa parte. Seguía muy sola. De hecho, hasta me sentía rara, porque ellas estaban hablando de algo que yo, en la vida, y más bien yo rechazaba. Cuando pasé mi proceso de terapia, de hecho mi profe fue la que me dio como las últimas sesiones en la especialidad, me trabajó súper intensivo y fue muy, muy, muy bonito porque ya después de ahí todo empezó a cambiar y ya cuando tuve mi experiencia sexual sin dolor, sin molestia y demás, mi vida cambió automáticamente. Yo decía, claro, ahora sí, ya quiero hablar de orgasmo, ya quiero hablar de lo rico que se siente esto. Abrió las ventanas y le gritó al mundo. Pero ¿cómo me va a perder? No estoy en plena juventud, ahora sí. La verdad que fue muy bonito y fue sanidad. Y eso es algo que experimento mucho con mis pacientes, que de verdad la carita que entran a consulta y la carita con la que salen es completamente otra, independientemente si están solteras, casadas, divorciadas, mamás solteras, etcétera. O sea, porque es algo cuestión de sanar internamente. Porque algo que vos pensabas que tenías que vivir con eso, o que lo normalizabas, o que ya era algo que te iba a limitar a poder inclusive llegar a tener otra pareja, ¿verdad? Ya hoy en día se convierte en wow, logré salir de esto, logré sanar, logré, ¿verdad? Verme diferente, logré amarme de una manera distinta. Entonces eso todo lo cambia el panorama, no solo para uno, sino también para las relaciones, o sea, esas relaciones con las que voy a tener con la gente, ¿verdad? Claro. Con mis amigas, la forma en que me desenvuelvo, que ya no es aquella timidez y qué vergüenza, todo, y no, yo no hablo de esa área, sino no, ahora mamita, vea, déme consejos, déme tips, porque esta cuestión, ¿verdad? Entonces todo cambia, ¿verdad? Entonces una de las cosas es que doy fe realmente que la fisioterapia de suelo pélvico en el cambia vidas, cambia situaciones. Se encendió esto. Exacto, Dios mío. De aquí vamos a terapia. De verdad que cambian mucho las cosas porque de una u otra manera trae una sanidad muy bonita. Y hoy agradezco muchísimo pues el haber pasado lo que pasé. Fue un proceso, todos los procesos son diferentes, ¿verdad? No puedo decir que el proceso de una paciente es igual a otra, que el mío va a ser igual a otra, pero lo que sí puedo decir es que el resultado va a ser casi que igual, ¿verdad? Que ya el vaginismo se desaparece, que ya se puede tener relaciones, sí se puede tener relaciones sin dolor, sin molestia, sin que sea un martirio, sí se puede al ginecólogo. De hecho, digamos, las pacientitas que no tienen pareja, pero asisten por un vaginismo, porque tal vez la gin les digo como, ay, mira, la fisioterapia de suelo pélvico y demás, ¿verdad? Cuando van a otra cita ginecológica es como, no me dormí, o sea, entró y ni sentí, wow, no sé qué, ¿verdad? Y para ellas es muy bonito, entonces ya les sale esa apertura y esa confianza en ellas mismas de cuando tengan una pareja, de que van a sentirse tranquilas de que todo bien, ¿verdad? Porque muchas
inclusive hasta se abstienen de conocer gente, se abstienen de poder conocer un muchacho, ¿verdad? Una persona, porque dicen, si es que me duele un papá Nicolau, claro, o sea, no me puedo imaginar un pene. O sea, exacto, ¿cómo me va a caber eso? Jamás en la vida. Entonces las llegan a inhibirse y a cohibirse de poder relacionarse sanamente con personas, con el entorno, ¿verdad? Con el entorno en sí. Entonces verás que sí, hay solución. El tratamiento no duele, no molesta. Hay sesiones que sí se realizan técnicas manuales que pueden incomodar un poquito, pero siempre se va al ritmo de la paciente, a la tolerancia de la paciente, a lo que soporte la paciente, para no generarse mayor estrés ni mayor trauma. Entonces, creo que son las partes más bonitas de que tanto el vaginismo, dispareunia o alguna disfunción en suelo pélvico sí se puede mejorar la calidad de vida en ese aspecto, y sí, claro, se cura. Claro, se cura. Sí, señor. Sí, yo creo que qué mejor manera de finalizar este episodio que con tanta felicidad. Exacto, con la historia real de Adri. Bueno, nada, y yo para finalizar quiero decir algo, y es lo que tratamos de hacer con cada episodio, y es quitarle un poco este peso que tienen las cosas en los genitales. Es que le ponemos demasiado peso, como si la vulva tuviera culpa de ser la vulva. Exacto. Entonces, si nosotros tenemos una gastritis y queremos disfrutar de la comida, la gente pide la gastroscopía, pide el y no le da pena que le vean el estómago por dentro. Claro. Pero para el disfrute de una relación sexual sí les da pena, sí les da pena ir a consultar. Entonces, chicas, una vez más, no les dé pena ir a consultar, porque es el genital. O sea, nosotros, los ginecólogos, vemos el genital como una oreja, como un ojo, como... Exacto. Es una parte más del cuerpo, y eso es lo que deberíamos como difundir a lo largo de toda la sociedad. Si pudiéramos ver los genitales como algo más, como un dedo, un brazo... Un dedo me dio un poco risa pensar lo que pensé, pero bueno. O sea, habría... Por dicho, no dijo un meñique, ¿verdad? Sería como... Bueno, pero habría mucha gente con un periodo de padecimiento más corto, una resolución más rápida. Claro. Entonces, no, ese es mi mensaje para el fin. No sé si estás haciendo un mensaje para el fin. No, o sea, siento que nada más, o sea, es eso, amarse sobre todas las cosas, o sea, sobre cualquier otra persona, siempre priorizar la salud de uno. Y como nos lo han venido explicando Adri, si por A o por B esta conversación les despertó, ¿verdad? Esa sensación de me identifico con esto, no retrasar la atención, o sea, buscar ayuda. O sea, Adri es una belleza de persona, y bueno, obviamente no dudamos en recomendarla a ella, pero también sabemos que existen muchos más colegas, bueno, no muchos, pero hay, en el país hay varios limitados, pero hay, de manera que, o sea, que no sea motivo para darle más largas al tema, ¿verdad? Sí, y de hecho algo que yo les digo, ¿verdad? También a mis pacientes, a mis amigas y a la gente que tengo cerca, es, recordemos siempre que lo que se ama se cuida. O sea, y si vos te amas, te vas a cuidar, ¿verdad? Y si hay algo que no te gusta, que algo está pasando, bueno, encender velitas, ¿verdad? Como red flags, ¿verdad? Vos también tengas sus red flags y, uy, me estoy sintiendo esto, es una red flag, ¿qué tengo que hacer para solucionar, ¿verdad? Y como vos decís, o sea, ya sea si es que me contacten o algún otro colega, lo importante es, donde sea, pero que realmente hagan algo, ¿verdad? De que realmente accionen, que realmente no dejen que siga el tiempo pasando. Yo sé que es de valientes tomar una decisión de enfrentar algo que se ha lidiado por mucho tiempo, que les ha causado mucha frustración, mucho dolor, mucha pena, vergüenza inclusive, ¿verdad? Es de mucha valentía, pero sé que cada ser humano, cada persona tiene dentro de sí una fuerza interna, que es cuando hay amor. El amor todo lo puede, ¿verdad? Entonces, cuando hay un amor genuino por ti mismo, decir, no, es que yo me quiero y quiero estar bien, no para estar bien para satisfacer a mi paciente, a mi pareja, no estar bien por mi esposo, no estar bien para poder salvar mi matrimonio o salvar mi relación, no, es estar bien por ti misma, claro, porque te necesitas. Y todo lo que uno necesita está dentro de uno, ¿verdad? Exacto. Entonces, tomar esa acción. Demasiado. Ya no voy a decir nada más porque lo arruino. Bueno, despidamos. Bueno, chao. Chao.
Gracias de verdad por sintonizarnos en este episodio y nos vemos en otro nuevo con más información. Muchísimas gracias. Gracias, Adri, de verdad. Chaito. Chao. Chao.